Apolinairismo. Apolinar de la Odisea desarrolló su actividad entre las comunidades cristianas del Imperio Romano durante el siglo IV y se le conoce como el primero que trató de resolver en detalle la relación entre los aspectos humano y divino de Jesucristo. La solución que dio a este problema teológico era ingeniosa, pero fue declarada herética. Algunos pensadores cristianos de la época que intentaron refutar las doctrinas del apolinairismo cayeron en nuevas herejías de su propia invención. Tal fue el ejemplo, el origen del nestorianismo. Apolinar nació hacia el 310 después de Cristo, 3 años antes de que el cristianismo fuese reconocido por el emperador Constantino, y pasó la juventud en Alejandría, el gran centro egipcio de estudios cristianos. Luego vivió en Antioquía, ardiente defensor de la doctrina, cambió el arrianismo, que por aquel entonces presentaba visos de prevalecer en la comunidad cristiana, y en 360 fue obispo de la ciudad de Laodicea de Siria, tratando de explicar el misterio de Cristo, el Dios hombre. Apolinar recordó que todo humano tiene una parte física, el cuerpo, y una parte no material, el alma y el intelecto. En los seres comunes, ambas partes son humanas, pero en Jesús el intelecto no era humano, sino divino. O mejor dicho, el intelecto de Cristo era el verdadero, el Logos, cuya existencia es eterna. Pese a esta nítida distinción entre intelecto divino y cuerpo humano, Apolinar subrayaba que lo único y lo otro estaban íntimamente unidos en Cristo, dando como resultado una sola esencia o naturaleza. Quien dijera otra cosa representaba a Cristo dividido en dos fragmentos, lo cual habría sido una irreverencia tratándose de Dios. La interpretación de Cristo que se enseñaba con Apolinar no fue bien recibida por sus colegas ortodoxos. Estos señalaban que si Cristo no hubiese tenido un intelecto humano, entonces no habría sido en realidad una persona humana, sino una especie de muñeco de carne manipulado por Dios. Los pensadores ortodoxos como Gregorio Nacianceno decían que el Cristo representaba para Apolinar el poder de redimir los pecados de la humanidad. Era preciso que Cristo fuese humano en cuerpo y alma para que su sacrificio en la cruz revistiese cualidades redentoras, puesto que los pecados residen tanto en el cuerpo como en la mente. Ya en 377 habían sido oficialmente condenadas las enseñanzas de Apolinar, y muchos dignatarios eclesiásticos de las provincias orientales del imperio se pronunciaron contra él. El emperador Teodosio hizo que la religión oficial del Estado exiliara a los arrianos. Se dejó persuadir de la necesidad de desterrar a los seguidores del apolinairismo en 388. 2 años después murió Apolinar. Sin embargo, no dejó de tener defensores, ya que su cristología explicaba la paradoja de la doble naturaleza, mejor que ninguna otra proposición de la época. De hecho, las doctrinas de Apolinar obligaron a seguir reflexionando sobre este problema teológico, que no pudo considerarse resuelto hasta más de 60 años después de su muerte. En el siglo V, Nestorio, obispo de Alejandría, puso tanto empeño en combatir la deshumanización de Jesús que objetaba en las doctrinas de Apolinar, que se salió de la ortodoxia por el extremo opuesto, distinguido entre la humanidad y la divinidad de Cristo, con tanto rigor que se le acusó de dividir en dos fragmentos, precisamente la trampa que Apolinar había intentado evitar. Esta secuela de la controversia sobre las enseñanzas de Apolinar dio lugar a la herejía llamada
nestorianismo, y duró varios siglos.